Me da mucho saludarlos. Estamos en la semana número 2 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Y la número 2 es literatura, el nombre, un acercamiento a otras realidades. Me alegra mucho estar con ustedes esta tarde y vamos a entrar en materia de inmediato. Déjenme admitir a Guadalupe. Un minuto, por favor, voy a conectar mi computadora a la... Listo. Ahora sí, están viendo la agenda de hoy, que es variada. Hoy tengo algunos ejercicios para ustedes que les van a hacer acreedores, como ya saben, a algunos puntos especiales o puntos extra. Solo quería hacer unas aclaraciones sobre esto porque me lo preguntaron. Bueno, primero vamos a marcar el propósito de la sesión. ¿Cuál es el propósito de la sesión? La clase anterior, creo que ustedes me recuerden que hicimos la clase anterior o las sesiones pasadas de la semana pasada. Voy a explicar brevemente los contenidos generales, luego voy a explicar ejercicios y puntaje extra, actividades 3 y 4, video, voy a ponerle un par de videos de contexto, muy poquito, 10 minutos máximo, y los ejemplos, voy a plantear ejemplos de malas prácticas y luego vamos a trabajar con ejemplos de buenas prácticas que ustedes me van a entregar. Después habrá preguntas del público que voy a desarrollar la mitad hoy y la mitad el próximo viernes. Recuerden que el viernes es a las 11 de la mañana, por única ocasión. Y las dudas de los asistentes a la sesión, o sea, de ustedes, pero eso se irá identificando conforme pase el tiempo. Luego hay vínculos en la semana 2, ahí me equivoqué, es vínculo a la semana número 3, que es la mitad prácticamente, estamos ya casi terminando la segunda semana y entraríamos a la segunda mitad del módulo y bueno, las actividades integradas 5 y 6 ya adquieren otra dimensión un poco distinta, pero que ustedes creo que están acostumbrados. Por lo cual, bueno, primero el propósito de la sesión es que ustedes se identifiquen o se familiaricen con los elementos de una obra literaria de contexto mundial y en relación con una obra literaria del contexto mexicano y que las relacionen, que puedan relacionarlas. Hay mucha importancia del contexto hoy, entonces me gustaría que nos enfocáramos en ese aspecto, qué es el contexto. Por ahí algunos me preguntaron muchas veces la semana pasada cuál es el contexto de diferencia entre contexto de autor y contexto de obra. Traté de explicarlo y me parece que llegaron a buen fin la mayoría de sus actividades, pero aún así hubo algunas dudas. Entonces quise explorar ese tema el día de hoy y por eso les busqué algunos recursos, que son videos, sobre los contextos literarios de una obra o de un movimiento. Y eso les va a ayudar mucho, especialmente el video de hoy les va a ayudar mucho. Bueno, los saludo otra vez con muchísimo gusto, Tere, Guadalupe y Cristina. Bueno, ahora sí. Vamos a comenzar con el primero de los puntos, que es la clase anterior. La clase anterior nos identificamos con aspectos generales de literatura, qué es la literatura, cuál es el papel de la lectura y sobre todo cómo se desarrollan las diferentes formas de lectura y cómo se analiza un texto a grandes rasgos. También hablamos sobre los géneros literarios y como primera pregunta, acuérdense que no solo es estar aquí, sino que tiene que participar activamente. Quiero que me escriban, por favor, los géneros literarios. Uno Tere, uno Cristina, uno Guadalupe, por favor. Me lo escriben aquí. Uno a cada quien. Entre más rápido lo hagan, pues le dan chance al otro. ¿Cuáles son los 3 géneros literarios que existen? Y ustedes son 3 personas, así que me queda muy bien. Dramático, Tere, muy bien. Ya no pones, solo te toca el dramático. Es suficiente. Cristina y Guadalupe, El por favor. género lírico también. Género lírico, Cristina, muchas gracias. Y te falta, Guadalupe, ¿cuál?
Lírico, épico. Vimos uno que estaba directamente en la actividad integradora número 1, a ver si te acuerdas. Es el épico, pero ya no se llama así, se llama de otra forma ya en nuestros días. A ver si te acuerdas. Es ese, de hecho, es épico, dramático, lírico y épico, pero el épico se llama de otra forma. Entonces, bueno, a ver si te acuerdas, o a ver si se acuerda alguien más cómo se llama, porque se lo van a seguir viendo. De hecho, lo van a ver esta vez. Entonces, si no te acuerdas, eh, lo explico, se los escribo. Guadalupe es el género narrativo. El épico era el que marcaba las hazañas de los héroes y de los dioses hace muchos años, siglos, y el narrativo es más actual. Es básicamente lo mismo, solo que pues, no habla de cuestiones de dioses ni demás. Entonces, bueno, con eso distinguimos cuáles son los géneros literarios. Eh, Ustedes agruparon un poema de Sor Juana, una obra de teatro y un cuento del rey burgués. Les agruparon, identificaron su fondo y forma, que también van a poder usar seguramente aquí. Y creo que algunos estaban un poco confundidos con el fondo y forma. Por ahí me preguntaron de manera un poco general dónde encontraba material de fondo y forma y pues donde dice fondo y forma, los mandé ahí. Entonces, ese material yo sugiero que lo tengan ahí porque lo van a seguir utilizando, se los aseguro, sobre todo en la parte final del proyecto integrador van a usar su fondo y forma y también en la próxima semana. Entonces, hoy vamos a ver, repito, el propósito de la semana 2 del módulo 4 es apreciar las características de la relación que existe entre la sociedad, el contexto y una obra literaria o una obra de creación. Entonces, también vamos a ver un poco de literatura mundial. Hola, David Ángel, buenas tardes. Vamos a ver un poco de literatura mundial con una obra que se llama Frankenstein y la vamos a contraponer con una obra mexicana, entre comillas, porque la autora no es exactamente mexicana, pero bueno, siempre se desarrolló en México, que es un cuento muy extraño, fantástico, es un poco raro. Da un poco de miedo, más o menos, pero es un poco atemorizante, me parece, en algunos momentos, de una autora que se llama Leonora Carrington, que es también pintora, fue pintora más bien, mexicana. Bueno, en realidad nació en Inglaterra, pero casi toda la vida, una buena parte de su vida la pasó acá y se identifica, me parece, como mexicana. Entonces, bueno, entonces el contenido general es revisar la literatura de los siglos XIX y XX, relacionando con las lenguas originarias y ver cuestiones generales sobre la literatura en México y sobre la literatura mundial, sobre todo el 19 y 20, que son los siglos que nos van a ocupar. Eh, Algunas cuestiones generales sobre esto tienen que ver con los ejercicios de puntaje extra. Les voy a dejar trabajar un rato solos, unos 10, 15 minutos solos, y el producto que me entreguen va a ser el producto que me entreguen, perdón, va a ser su actividad de esta semana. Una de las dos actividades. Eh, Les explico. Ahora sí. El primero de los puntajes que van a obtener es con un video que les voy a marcar. Uno de los videos que lo vamos a marcar. El segundo de repito, el primero de los videos es este. Voy a ponerles dos videos. Uno se llama contexto de producción, otro que se llama romanticismo. Necesito sus notas sobre esto. Una vez que muestren sus notas, van a tener puntos extras en la actividad 3 y con un ejercicio que vamos a hacer aquí mismo, van a tener puntos extras en la actividad número 4, que es sobre citas y demás. Si tienen dudas, por favor, interrúmpanme, no hay ningún problema. Esos son los puntajes extras, además de que ustedes ya saben que tienen que participar activamente contestando preguntas que yo les haga, y eso les va a permitir, pues, puntos extras de parte de Prepa CEP, pero esos que les mencioné primero son de parte, de mi parte, digámoslo así, esos se van a dar cada viernes de la semana. Diana, buena tarde. Eh, Ahora sí, una vez que expliqué estos puntos,
Los puntos, los primeros 3 cuadritos, propósito, clase anterior, contenidos, ejercicios y puntaje extra. Vamos a hablar sobre las actividades integradoras 3 y 4. En ellas se tiene que hacer una diapositiva. Espérenme, se las comparto. La actividad se llama Textos y Mundos Posibles y consiste en que ustedes, a partir de la lectura de 2 textos, el propósito es que ustedes puedan revisar un texto de literatura mundial y muy famoso, que ha llegado hasta nuestros días después de mucho tiempo, y una obra no tan famosa, pero también igual importante, del contexto mexicano. Entonces, pues será importante. También les he hablado un poco en los recursos del foro Aprendiendo. Les di algunos recursos sobre literatura indígena y sobre mitos indígenas, que a mí me parecen muy interesantes y además muy bonitos en ese que se llama 68voces.mx. Si alguien lo va a revisar, sería genial. Vamos a trabajar con él probablemente la próxima semana. Y lo que les decía es que esta actividad integrada número 3, que se llama Textos y Mundos Posibles, consiste en que ustedes hagan una presentación en PowerPoint o bien que hagan una presentación en Google, presentaciones de Google o Canva también, si lo quieren hacer. Yo les puedo ayudar con eso, aunque abordo ese tema de Canva hasta la semana número 4. Pero tienen que seguir al pie de la letra, probablemente de las tareas que más tienen que seguir al pie de la letra, porque si no va a haber descuento de puntos. Y voy a seguir insistiendo con lo de las citas textuales y paráfrasis. Hoy vamos a trabajar, de hecho, sobre eso. Y vean, les pide una diapositiva, una presentación, y les va marcando en esta parte la diapositiva cada una. ¿Cuántas son? Tienen que entregar 11. Y les va diciendo en cada una qué tiene que haber. La primera es la portada. Nombre, grupo y título de la actividad. Entonces, desde la portada, si ustedes no se fijan en las instrucciones, pueden cometer errores y entonces pueden empezar los descuentos de puntos, lo cual pues, me daría mucha pena. Continuando, la número 2, tienen que haber leído, aquí está, tienen que haber leído 2 textos. Uno que se llama Frankenstein, aquí estoy marcándolo, de Mary Shelley. Ahí les dicen qué volumen, a qué capítulos corresponden. Después tienen que leer un cuento que se llama La debutante de Leonora Carrington. Una vez que los hayan leído, van a proceder a hacer su presentación. Y la segunda diapositiva me van a dar su impresión de Frankenstein. Sí, por favor, ahí dice lo que escribiste en el punto 3 y representa con una o varias imágenes las emociones, sentimientos o pensamientos que evocó en ti la lectura. Breve descripción sobre tu primera impresión. Aquí acompañan las imágenes con una breve descripción de tu primera impresión. Si hay dudas, por favor avísenme, interrúmpanme, no hay ningún problema, yo puedo explicar diapositiva por diapositiva. Luego, aquí es donde creo que tienen que poner muchísima atención, más de la que ya han puesto. Disculpe, yo sí tengo una duda. Dime, Cristina. Lo que pasa es que ahí dice que tienen que poner como máximo, me parece, 50 palabras, pero yo tengo diapositivas que abarcan más de 50 palabras. ¿Tiene que ser a fuerza así o puede traer más información? En la 2, dices. No, en la número 3 me parece. De hecho, la 2 también dice 50 palabras. La mayoría dice así, pero yo tengo diapositivas que se pasan. Bueno, ahí te recomiendo 2 cosas, Cristina. Primero, con unas recomendaciones que voy a hacer, creo que sí tendrías que quitar algunas preguntas. No me pongo tan estricto en contar palabras, pero también 50 palabras, pues creo que es suficiente para una diapositiva, porque si no las imágenes no se van a ver. O sea, cuando acomodas imágenes y texto, no se van a ver. Entonces te sugiero que reduzcas, no te estoy diciendo que lo reduzcas forzosamente a 50 palabras, pero que sí lo puedes reducir porque vas a tener que poner unos datos de citas y paráfrasis también. Entonces, por ahí a lo mejor te pasas. Creo que hasta 55, 60 palabras todavía es aceptable si te cabe en la diapositiva, pero más te voy a pedir que lo reduzcas, por favor, en todos los casos. Ok, gracias. De nada.
Aquí, Mary Shelley y su contexto. Aquí es donde hay un problema. Dice, investiga en Internet el contexto de la obra y de la autora, cuándo y dónde fue escrita la obra, cómo era la sociedad europea y por qué escribió esta obra. Elige los elementos más relevantes para el análisis del texto y represéntalos en la diapositiva. Emplea un audio o texto más de 50 palabras, usa tu creatividad. Aquí es donde frecuentemente en otras generaciones he detectado plagio. Y plagio, a ver, quiero ser muy claro con esto, por favor, y si no entienden, me lo repiten porque también lo voy a hacer un ejercicio más tarde. Si ustedes ponen las palabras parecidas a lo que encontraron en Internet y no dicen qué es y no dan cita o paráfrasis, eso es plagio y eso es cero inmediato. Si ustedes ponen las mismas palabras que en una página de Internet y no dicen de dónde obtuvieron la información, eso es plagio también. ¿Ok? Eso quiero que quede muy claro. Aun cuando comente las palabras y no sean las mismas palabras, sino palabras parecidas, lo que sucede es que a veces solo cambian una palabra por otra. En lugar de perro le ponen can. Eso es plagio. Para que no sea plagio, le tienen que poner lo que vamos a ver un poco después, pero por eso requiero que pongan muchísima atención para que no se pierdan con esto, porque algunos se perdieron mucho y solo ponían referencias al final. No, tienen que poner forzosamente, bueno, citas o paráfrasis en el número de diapositivas que les voy a marcar a continuación. Para empezar, en la 3, en la 4, en la 7 y en la 8 tienen que poner citas textuales o paráfrasis. La diferencia entre cita textual y paráfrasis ya la vimos, pero hoy la vamos a ver nuevamente. Entonces, por favor, atentos. Entonces, lo que tienen que hacer, les repito, es dar su primera impresión, luego poner cosas del contexto, no copien, a menos que sean datos, no copien, porque ya me sé, la obra Frankenstein fue escrita en Suiza mientras llovía mucho y la escribió como para divertirse. Ya me sé de dónde lo sacan, ya sé lo que ponen y si encuentro algo parecido a eso, inmediatamente será plagio. Lo que tienen que hacer para evitar el plagio es colocar citas o paráfrasis. No lo voy a explicar ahorita. Si tienen alguna duda sobre eso, les pido que sean un poco pacientes y lo voy a explicar después. Luego, Frankenstein, una obra perteneciente al, tienen que investigar y tienen que citar o parafrasear aquí, donde estoy marcando en esta diapositiva. Ya avanzan el sentido de la vida. Tienen que ver el video que se llama El sentido de la vida, que está en la plataforma. Es muy importante que lo vean porque van a entender muchas cosas. Luego tienen que hacer lo opuesto con el otro texto que se llama La debutante. Lo mismo. Las 6 escriben, las 7 escriben y colocan citas o paráfrasis aquí. La 8 también. Y la 9 y la 10 pueden opinar libremente, sin citas ni paráfrasis. Y al final ponen sus fuentes de consulta. Ya lo hice, ya lo hicimos la semana pasada, pero las fuentes de consulta no son los links. Revisen su manual y si no, si les da flojera revisar el manual, revisen los videos, por favor. En ambos videos trabajamos, de la semana pasada trabajamos con eso, entonces revísenlos, por favor. Están en el foro de novedades y están en el foro, bueno, en la nueva base que se llama horarios con tu asesor virtual o algo así. Entonces, revisen, por favor, y si no lo encuentran, por favor, pregúntenme. ¿Dudas sobre la actividad integradora número 3? Perfecto. Dime. Eh, es que en la diapositiva 3 decía que se podía hacer un audio. Por ejemplo, yo quería hacer uno, pero ¿cuánto tiempo tiene que durar más o menos? No, porque no importa el tiempo, Cristina, porque es con las 50 palabras. Pues lo que duren tus 50 palabras. Ok. Así que no hay problema. Si te pasas un poquito, pues no hay problema. Nada más no te olvides de colocarle referencias en las diapositivas que marqué. Sí, abajo, ¿no? En cada diapositiva y además abajo. Ahorita, o sea, tienes que hacer citas o paráfrasis. De hecho, creo que tú lo hiciste entre paréntesis, ¿te acuerdas? Sí, yo he puesto entre paréntesis y también abajo le he puesto de dónde saco la información. Así se debe de poner.
Tal cual así se debe de poner. Ahorita voy a poner ejemplos para los que no estaban la semana pasada. Y si tú tienes alguna duda, también lo voy a poner ahorita algunos ejemplos y ustedes van a ejercitar solitos. Ok. Y repito, se llama Literatura y Pluriculturalidad, el segundo de los textos. Y me llamó mucho la atención. Voy a presentar el formato que da nombre a esto. Ya lo deben estar viendo, cerca de verlo. Se llama Literatura y Pluriculturalidad. Tienen que escuchar un poema, escucharlo, los manda directamente, que se llama Canto de Primavera. Lo escucharán primero en náhuatl y después en español. Recuerden, por favor, esto es bien importante. Todas sus respuestas tienen que estar justificadas a través de 5 renglones. Y no están de 5 renglones, les voy a descontar puntos. ¿Sí? ¿Habías escuchado antes poesía en lengua indígena? Si me ponen no, tienen que explicar por qué. No he tenido contacto, no me ha interesado, pero tienen que justificarlo en 5 renglones. Si no logran hacerlo en 5 renglones, no se considera justificación correcta, entonces se les descuentan puntos. Si pueden, me dicen, una vez una persona me dijo, un alumno me dijo, es que ¿por qué voy a inventar algo que yo ya no sé qué decir? Tienes mucho material en la plataforma, utilízalo. ¿Sí? Utiliza lo que leíste, demuéstrame que leíste, y ahí es donde se ve si leíste o no. ¿Y qué te hizo sentir? ¿Qué emoción te transmitió? También 5 renglones. El inciso C, ¿qué diferencia entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? Igual también, por favor, pueden citar el texto, etcétera. No estoy diciendo que citen, aquí que citen o parafrasen, solamente lo contestan. Luego, busquen en internet fragmentos o literarios que se hayan escrito a partir de 1900 y tienes que colocar un audio de un fragmento. Lo vas a la nube y pegarle el enlace. Acuérdense, por favor, de ponerlo público, porque me pasó en otras generaciones que no lo ponen público y después, pues básicamente eso es una gran parte de su calificación. Reflexiona y comenta por qué elegiste este texto, sin 3 a 5 renglones, sigan bien las instrucciones. Luego leer un artículo y contestar unas preguntas sobre el mismo artículo, la número 6. Luego la número 7, busca alguna muestra de lírica mexicana y comparte el link aquí. Reflexiona y comenta por qué elegiste esta muestra. México, y luego después tienes que contestar, ¿crees que la lírica refleja pluriculturalidad? Y al final me ponen cuál consideran que es la importancia de la literatura en la construcción de un país. Ya que hayan terminado esto, me van a poner sus referencias. Y eso me llama la atención porque hay una alumna que me dijo en su generación que si ella no había consultado nada, ¿por qué tenía que poner referencias? Y entonces yo le pregunté, ¿estás segura que no consultaste nada? ¿Estás segura que no leíste nada para este trabajo? Y no. ¿Me quieren decir ustedes para participación, los que sean hablando, porque no los alcanzo a ver porque estoy compartiendo pantalla, cuáles son? Uno, dos. Aquí debe haber por lo menos 3 referencias. ¿Me quieren decir cuáles son, por favor? El canto de la primavera. Ese es uno. Muy bien. Otro, por favor, que no sea Cristina. Otro, ¿alguien más? Frankenstein. ¿Perdón, Ángel? Frankenstein. No, aquí no vas a usar Frankenstein, de hecho. Ese es en el anterior. Aquí no vas a usar Frankenstein. Guadalupe. Creo que también en esta actividad se pone el artículo la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Excelente. Muy bien. La importancia, ese es el Yo sí segundo. soy Cristina. Mi Perdón. compañera Teresa fue la que comentó primero. Muchas gracias. Perdóname por la confusión. Es que no los veo. Entonces, el segundo es, como muy bien dijo Cristina, la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas, y en primera instancia dijeron canto de primavera. Llevamos 2. ¿Cuál es la tercera referencia, Ángel? Uno que busque en internet y que me llame la atención. Exacto, el del número 2. Busca en internet algo que te llame la atención y el que grabas en audio. Ese es el tercero que deben citar. Repito, canto de primavera, importancia de las comunidades indígenas y uno que ustedes busquen libremente. Ahí están las 3 referencias que deben aparecer en esta parte que estoy marcando aquí. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? Aquí no hay paráfrasis ni citas, solo referencias finales.
¿Dudas o preguntas? No, ninguna de mi parte. Gracias. Te escucho. Ah, perdón, Guadalupe, gracias. Bueno, ahora sí, vamos a poner, la primera actividad para sus puntos extra, les voy a poner un video que se llama, creo que ya se los había puesto, pero la verdad no me acuerdo y no está de más que lo veamos de nuevo. Se llama Contexto de producción de una obra literaria. Dura 5 minutos. Es más, no creo que lo ponga completo. Y luego les voy a poner un fragmentito de otro. Sus notas del video, sus 2 notas, sí, Tere, solo es en español. Nada más. Sus notas del video corresponden a sus puntos extra de la actividad número 3. Repito, las notas de estos videos que les voy a poner corresponden a puntos extra de su actividad número 3. Se llama contexto de producción. Es muy importante que vean qué es un contexto de producción. Se los voy a compartir y les voy a dejar el video. Va el video. Cada vez que leemos una obra literaria, tenemos la oportunidad de conocer cómo sienten, piensan y las acciones que desarrollan los personajes, y también distintos temas y problemáticas que estos mismos personajes enfrentan. Si bien muchas veces leemos por placer, atendiendo a nuestros intereses y emociones, otras tantas lo hacemos también desde una necesidad académica, que busca fortalecer nuestra interpretación literaria. En esta oportunidad, veremos cómo podemos enriquecer nuestra interpretación desde la comparación de dos obras que guardan similitudes entre sí, pero también diferencias. Consideremos la perspectiva narrativa como criterio de análisis literario. La comparación de obras literarias. ¿Qué es? La comparación de obras literarias es la estrategia que tiene por objetivo analizar las similitudes y diferencias entre una obra y otra, a fin de poder asignarle un significado completo a ambas lecturas. Todo análisis comparativo supone la lectura e investigación de los elementos contextuales que rodearon la creación y producción de la obra, vida del autor, contexto sociohistórico, etc., así como también intratextuales, personajes, narrador, acciones, etc., lo que en consecuencia favorece nuestra construcción de conocimiento. Quizás te habrás preguntado al leer qué es lo más importante, de qué trata la historia o quién la cuenta. Estudiosos en la materia afirman que el mundo está lleno de historias. Lo que hace la diferencia es quién lo cuenta y cómo lo hace. Por ejemplo, si en un trabajo de investigación literaria te piden analizar dos obras clásicas de la literatura universal, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, comparativamente desde su perspectiva narrativa, ¿cómo lo harías? Aspectos que consideraríamos habitualmente en este análisis narrativo. 1. Tipo de narrador. Buscar marcas textuales que te permitan una primera interpretación. Evaluarás si narra desde su experiencia o desde fuera de ella. En una primera y simple lectura, podríamos afirmar que se trata de un narrador omnisciente en ambas obras, que cuenta lo que observa y lo sabe todo. La gran pregunta es si esto se mantiene de la misma manera a lo largo de la narración. 2. Grado de participación en la historia. Si está dentro de ella, puede ser protagonista o testigo. Si está fuera, omnisciente o de conocimiento relativo. Surge la inquietud si este narrador omnisciente se mantiene en su posición en todo momento o si se convierte en personaje y deja de estar fuera de la historia. 3. Estilo narrativo. ¿Cómo es contada la historia? ¿La cuentan los personajes o solo el narrador? ¿O ambos? ¿O no es posible determinarlo? Es posible que le otorgue participación a los personajes más allá de un par de diálogos. Entonces, si toma la palabra literaria uno de ellos, ¿cambia la perspectiva narrativa? Verás que hay narradores que se identifican con claridad y otros que es más difícil reconocer. Por ende, cuando se cambia la perspectiva narrador en la lectura, también se produce una lectura de aquellos elementos que no se ven a simple vista. Listo, tomen notas por favor, sobre todo en el contexto de producción. Me tienen más o menos que explicar en sus apuntes qué es contexto de producción.
y cuál es la importancia. Vamos a hablar un poquito ahorita de eso. Y les voy a poner un segundo video que es sobre algo que les resultará bastante familiar, espero, y que se den cuenta de que casi les estoy dando muchas de las respuestas de esas actividades integradoras, que es sobre el romanticismo. Dura 5 minutos y después ya nos abocamos a trabajar ustedes solitos, ¿vale? Adelante. El romanticismo es un movimiento cultural que va a surgir en Alemania y en Inglaterra fundamentalmente a final del siglo XVIII y que se va a extender por toda Europa con diversas derivaciones, diversos nombres, diversas especializaciones, por así decirlo, durante todo el siglo XIX o durante casi todo el siglo XIX. Su principal característica es que es una reacción contra el excesivo formalismo del arte anterior, del arte del clasicismo. El arte del clasicismo, hay que recordar que venía influido por los ideales de la Ilustración, esos ideales de iluminar al mundo, de iluminar a la humanidad, de quitar la venda de los ojos, y entonces era un arte que en general era muy didáctico, que pretendía ser comprendido sobre todo. Aunque las ideas políticas de la Ilustración van a seguir muy presentes en el ideario romántico, el arte resultante es muy distinto. Ese arte tan excesivamente formal, tan excesivamente pegado a las formas y a las convenciones, les resulta muy opresivo y van a estallar contra eso. Entonces, el romanticismo se va a caracterizar desde el punto de vista del arte en una búsqueda constante de la libertad, de la expresión personal, de la individualización, de que cada individuo exprese lo que le hace único frente al resto. Y de una búsqueda además de lo extraño, lo sorprendente, lo sobrenatural, lo que no se entiende, es decir, que lo que buscan es la emoción más que la comprensión. Desde el punto de vista histórico, hay que mencionar como contexto necesario para el romanticismo la Revolución Industrial. La Revolución Industrial se origina en Inglaterra a finales del siglo XVIII, en la segunda mitad, y luego se va a extender por toda Europa. Va a suponer un cambio radical, un cambio brutal en casi todo. Hasta entonces, todas las relaciones comerciales y de producción se basaban en la manufactura, es decir, en lo que la gente hacía con las manos y vendía, digamos, o intercambiaba de una manera directa. Y el transporte se basaba en la tracción animal, es decir, la gente podía ir a los sitios o bien andando o bien montando en animales o bien transportes tirados por animales. La revolución industrial va a cambiar todo eso de manera radical. El modo de producción va a cambiar, en vez de ese modo de producción artesano, de producción a mano, etcétera, se va a pasar a un modelo industrial, un modelo de producción en fábricas. Gracias a la tecnología, fundamentalmente, hay que mencionar obligatoriamente la máquina de vapor, que va a suponer un cambio tremendo. Se van a producir muchísimos más bienes en muchísimo menos tiempo que antes y se va a poder transportar muchísimos más bienes a muchísimo más lejos de lo que se hacía antes, porque la máquina de vapor también se aplica al transporte con la aparición del ferrocarril y la extensión de las líneas férreas. Por lo tanto, el cambio es tremendo. Enormes cambios de movimientos de población que van a perder su modo de vida habitual en el campo con su trabajo manual, van a tener que desplazarse hacia las ciudades para trabajar en las nuevas fábricas, lo cual a su vez va a provocar nuevos cambios sociales, porque la manera en que trabajaban esta gente al principio eran unas condiciones en general muy duras, va a provocar el surgimiento de una conciencia de clase, movimientos políticos, movimientos de todo tipo, y es uno de los acontecimientos que no se pueden dejar de nombrar en un contexto histórico del romanticismo. Desde el punto de vista político, y haciendo un resumen muy general y a lo mejor un poco simplista, pero se podría decir que gran parte de lo que ocurre en Europa durante el siglo XIX son consecuencias más o menos cercanas, más o menos lejanas de la Revolución Francesa de 1789, tanto a favor como en contra. Es decir, va a haber movimientos revolucionarios que van a intentar imitar el movimiento francés, o bien movimientos políticos que van a intentar conseguir los mismos objetivos sin que se produzcan propiamente revoluciones, y lo contrario, es decir, va a haber movimientos del antiguo régimen, de los partidarios del antiguo régimen, porque todo vuelva a ser como antes, tanto en Francia como en el resto de Europa, sin que lleguen a conseguirlo. Es decir, estos ideales de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad, fraternidad, puede que no se instauren definitivamente en un momento en toda Europa, pero acaban
acaban entretejiéndose con el tejido político, incluso las monarquías que se mantienen y que en teoría no están afectadas por las revoluciones ya no son monarquías absolutas, ni siquiera son despotismos ilustrados, en general se convierten en monarquías parlamentarias, con lo cual digamos que poco a poco la revolución va a ir triunfando, por decirlo de alguna manera, es decir, van a ser más los logros de las ideas de la revolución que las de las ideas contrarrevolucionarias. Ahora sí vamos con sus preguntas. Bueno, más bien con mis preguntas. ¿Por qué creen ustedes que va a ser importante este movimiento literario? A ver, ¿alguien sospeche? ¿Por qué creen que les puse ese video? Sé que está un poco aburrido, son 5 minutos, pero bueno, les puedo ayudar. Ángel, Porque quita el tema religioso. ¿por qué, perdón? Se cortó. Porque quita los temas religiosos en estos textos. Muy bien. Temas religiosos, muy bien. ¿Qué relación creen que tiene con alguna de las actividades integradoras que acabo de explicar? A ver, ¿alguien? ¿Nadie sospecha? Sobre todo de la actividad integradora número 3. A ver si alguien. ¿Nadie? Revísenlo, se los dejo de tarea. Después pueden ver la sesión de nuevo, el video, y van a ver cómo sí les va a servir mucho para la actividad integradora número 3. Repito, para la actividad integradora número 3, las diapositivas que acabo de marcar que deben tener paráfrasis o cita textual, les va a servir un montón. Entonces no lo dejen pasar el video, por favor. Les pongo el link si quieren en el chat, lo pueden guardar para después y verlo, porque pues les va a ahorrar mucho tiempo. Ahí está. Ahora sí, vamos a la parte final de esta sesión, donde ustedes tienen que trabajar, digamos, solitos. A partir de las buenas prácticas, vamos a hacer ejemplos. Les voy a compartir un ejemplo, perdón, de de malas prácticas, y después vamos a hacer un ejemplo de buenas prácticas. Miren. Permítanme, déjenme porque se me olvidó exponerle esto aquí. Miren, se los voy a leer completo y luego ya vamos a trabajar. Este es un ejemplo de un alumno de generaciones pasadas que en su creación de la semana número 2 pone lo siguiente. Dice, redacta con tus propias palabras la trama del texto, no de otro lugar, la trama del texto, como si se lo contaras a algún amigo o familiar. Y miren lo que pone, lo voy a leer también en voz alta, pero además lo puedo hacer un poquito más grande. Espero que ahí se vea más grande, porque lo hice más grande. Se llama El perro y el cocodrilo. Dice, había una vez un perro que llegó a la orilla del Nilo para poder beber un poco de agua, pero al llegar había muchos cocodrilos y de esta manera el perro no podría beber agua. De esta forma el perro tomaba algo de agua y corría así en repetidas ocasiones hasta que el cocodrilo se le acercó y le dijo, oye amigo, ¿por qué no mejor tomas agua y te quedas quieto? Te puede hacer daño si tomas agua y luego corres. A lo que el perro le contestó, gracias amigo por preocuparte por mi salud, pero creo que me hará más daño agua y quedarme quieto porque así ustedes podrán enterrarme los dientes, pero gracias, continuaré como hasta el momento. Entonces, bueno, puso esto. Después, pues yo buscando, encontré esto, este texto, y pues buscando aquí, me fui aquí. Y les voy a leer el texto. Ya está compartiendo. Dice,
Llegó una vez un perro a la orilla del Nilo a beber agua porque estaba muy sediento. Viendo que las orillas rondaban muchos cocodrilos, decidió comenzar a beber el tiempo que corría para evitar el peligro. Viendo esto, un taimado cocodrilo se dirigió a él para decirle: amigo mío, creo que no sea bueno beber y correr al mismo tiempo. Mejor quédate quieto y bebe tranquilo, porque si no el agua puede que te siente mal. Esto es plagio. Y esto es cero. Es muy sencillo. No puso las mismas palabras, no puso las mismas palabras. Lo único que hizo fue cambiar una cosa por otra, pero el resultado es el mismo. Eso es plagio. Eso es cero. Tengan cuidado con estas cosas, por favor. Tengan cuidado con estas malas prácticas que se repiten. No por cambiarle una cosa, una palabra, en lugar de ponerle cocodrilo, ponerle animal, eso también es plagio. Eso no habla de un proceso de reflexión y pensamiento de ustedes. Hablan simplemente, desafortunadamente, de flojera y de copiar y pegar y cambiarle las palabras. ¿Sí? No hagan esto, por favor. Está penadísimo y es un cero. Recuerden que a partir de la generación pasada, si tienes un cero, no puedes entregar de nuevo. Pues tienes un cero en esos trabajos y ya te perdiste una buena parte de tu calificación. Pues no lo hagan, por favor. Ahora vamos a ver, aun cuando esta persona hubiera puesto las referencias abajo, eso es cero también. Porque lo que hace nada más es cambiar una palabra por otra. No hay un trabajo. Es más, casi estoy seguro que no leyó la fábula. Entonces, no hagan esto, repito, y tengan mucho cuidado con lo que suben y con la forma en que lo suben. Constantemente estamos revisando y pues desafortunadamente he encontrado muchas prácticas de esto, ¿no? Entonces, por eso quería llamar la atención sobre esto y no revisarlo, y revisarlo. Entonces, hoy vamos a ver buenas prácticas. ¿Alguien de los que están presentes me puede decir por una participación qué es esto? ¿Cómo se le llama? Ya lo vimos en otras sesiones. ¿Qué es esto? Por favor. ¿La forma? No, pero ¿qué tipo de notaciones? ¿Comillas? Sí, pero ¿cómo se llama? Ay, perdón, lo dejé de compartir. Guadalupe, te escucho. Sí, Guadalupe, te escucho. ¿Cómo se llama ese? Es una paráfrasis. No, no es una paráfrasis. Es la otra. A ver si alguien sabe. Lo trabajamos la semana pasada, de hecho. Es una referencia. No, las referencias son hasta el final. A ver, ¿alguien más? ¿Una cita? Es una cita textual. Muy bien, Samantha. ¿Por qué me doy cuenta que es una cita textual? ¿Alguien? Porque está entre comillas. Muy bien, Samantha, porque está entre comillas. Comillas, pongo mis paréntesis y pongo lo que hemos practicado. Apellido del autor, año y la palabra en línea. Eso es todo lo que tengo que poner. Eso es lo que les pido que pongan en las diapositivas, que acabo de marcar los números, en las diapositivas de la presentación de PowerPoint o de la presentación que ustedes quieran que tienen que hacer. Muy bien. Ahora alguien me va a decir cómo se llama este. Ahora sí, Cristina, Tere, Guadalupe, ¿cómo se llama esta? ¿Referencias? Una paráfrasis. Es una paráfrasis. No tiene comillas. Referencias son hasta el final, lo que ustedes ponen al final. Y esto es una paráfrasis. Entonces, esta es cita textual, esto es paráfrasis. La diferencia está en que uno tiene una interpretación del otro. Vean, vean cuántos tiene. 3, 6, 7, 8 renglones. Esto es la cita textual. La paráfrasis tiene 3,5. Se reduce, puedes usar algunas palabras similares, pero en general comentas, no cambias palabras, comentas el contenido. Esa es la diferencia. Yo comento con mis palabras y no nada más cambio una palabra por otra. Esa es la diferencia para hacerlo bien. Ahora sí, vamos a la actividad de hoy, la que les va a dar sus segundos puntos extra. Tienen un fragmento que está ahí. Fragmento que tienen ahí. Les voy a dar 10 minutos para que hagan una paráfrasis de este texto. Solo paráfrasis. Aquí están, les voy a dar también las referencias. Aquí están. Si quieren, ahorita se las pongo. Cuando les voy a dar unos 10 minutos para que lo lean. Y después les doy esto y ustedes me la comparten. ¿Ok? Le escriben en su cuaderno
y le toman una foto y me la mandan junto con los videos. Y esos son acreedores a puntos extra en sus actividades 3 y 4. Nada más tengo que añadir antes de que se me olvide, los puntos extras yo no los estoy poniendo de más, los estoy poniendo al mismo tiempo. O sea, si Samantha, Diana, Guadalupe, Cristina, Ángel, etcétera, Tere, entregan su texto, su calificación ya lleva los puntos extra de mi parte. Entonces, para evitar confusiones, de una vez lo aclaro. ¿Alguna duda o pregunta sobre lo que tienen que hacer? Se va a enviar por correo electrónico. Sí, ahorita no, Cristina, pero ahorita me lo vas a mostrar. Si quieres, me la copias y pegas aquí y luego ya en tu cuaderno, o la lees si quieres. Lo más importante es que sepas qué lleva, qué va en el paréntesis y que no lleva comillas. Entonces, quiero que hagas un comentario sobre esto, por favor. Y después en tu cuaderno, pues ya la colocas y eso sí me lo mandas por correo, ¿va? Ah, ok. 10 minutos, en realidad ya quedan 8. ¿Alguna duda o pregunta sobre lo que tienen que hacer? Repito, lean esto, hacen paráfrasis. Nada más necesito eso. A las 5:25 voy a encender, bueno, voy a dejar encendida la cámara, pero voy a encender mi micrófono y hablamos sobre eso, ¿va? Y ya cerramos la parte final. Adelante. Si tienen dudas, por supuesto, pregunten. Ángel, ¿estás viendo lo que está en la pantalla? Confírmame, por favor. Perfecto. De eso que está en la pantalla tienes 8 minutos, 7 minutos para hacer una paráfrasis. ¿Ok? Si tienes dudas, ahorita lo resolvemos, Ángel. Y eso lo vas a hacer en tu cuaderno, me vas a mandar fotos para puntos extra. Eso es todo lo que dije, Ángel. Si tienes dudas, a las 5:25 vuelvo a aprender. Pues es un texto sobre Frankenstein que les puede ayudar también en su tarea. ¿Ok? A las 5:25 volvemos a encender, bueno, vuelvo a encender el micrófono a ver si cómo van.
Listo, chicos, terminemos. Aunque no terminen, no se preocupen. Nada más quiero que practiquen. Entendemos que es una paráfrasis. Aquí, perdón, les voy a poner. Aquí está. Estas son la referencia de cómo debería aparecer este texto en las referencias finales, pero yo lo quiero que la coloquen en paráfrasis. ¿Alguien me puede decir, por favor, escribir en el chat cómo deberían ir los paréntesis, por favor? Con el apellido del tutor, Del tutor, no. del autor, perdón. Sí, sí, Samantha, del autor. Ajá, El año ajá. y la página o la web donde fue encontrado. Puedes poner rtv.es, esa es una opción. La otra también es poner las palabras en línea y listo. Muy bien, Samantha, muy bien. Así tienes que ponerlo de paráfrasis y al final sí tendrías que ponerlo así como está ahorita. Muy bien. Voy a leer algunas de las preguntas que me llegaron. Si alguien tiene dudas, por favor, revise su paráfrasis y envíemela para que yo la pueda revisar y validarla y pues darle retroalimentación o revisar con ustedes cuál es los pasos a seguir que les faltan. Voy a leer algunas de las preguntas que están, no voy a leer todas, son un montón, son casi 50, voy a leer como unas 20 y después de eso, permítanme, después de eso, ahí está, listo. Voy a leer algunas. Tengo dudas si se puede hacer la primera actividad por medio de Canva. Por supuesto, mientras respetes el número de diapositivas, lo puedes hacer en Canva. Si no saben qué es Canva, Canva es algo, de hecho es el software que uso siempre para mis presentaciones. Es muy fácil, así escriben. Les voy a poner la dirección acá. A lo mejor ya lo conocen, pero bueno. Canva.com. Ángel, sí, hay que poner esta... Tal cual, hay que poner la paráfrasis en este ejercicio y enviármela, tal cual. Sigo leyendo. Sobre qué es el sentido de la vida, te recomiendo que veas el video, por favor. Cada obra literaria refleja el sentido de la vida. De nada, Ángel. Vamos a ver la número 3. ¿Se pueden incluir música, sonidos, palabras en la actividad integradora número 3? Sí, por supuesto. 4. ¿Dónde podría aprender alguna lengua originaria? En el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas probablemente den más información. Y hay cursos constantemente en internet y la mayoría son gratis. También en YouTube puedes buscar algunos ejemplos. La actividad de PowerPoint podrá llevar audio y movimiento, por supuesto. 6. La actividad la podemos realizar en la aplicación Canva o solo en PowerPoint, en la que tú quieras. Canva está bien. 7. Diferencia y definición entre lengua y dialecto. La lengua es una serie de signos que hay y el dialecto es como local. 8. Sobre las actividades 3 en cuanto a las diapositivas, no entiendo eso. 9. ¿A qué se refiere el sentido de la vida? Tienes que ver el video para revisarlo, por favor. No te puedo explicar eso si antes no has visto el video. 10. Pueden ser más diapositivas de las que piden en actividad integrada 3. Si puedo hacer mis citas y referencias en modo Chicago. Sí puedes hacerlo en modo Chicago y no pueden ser más de las que te piden las diapositivas. Eso está penado. Entonces tienen que concentrarse en las que son. ¿Qué pasa si no conozco a nadie que hable otra lengua? ¿Puedo poner en mi actividad integradora 4 algo que investigué en internet? De hecho, sí. Por el momento no, gracias. 13. También se podrá colocar videos y música en las plantillas, sí, por supuesto. 14. ¿Puedo subir fuentes de información a través de búsqueda de internet en la actividad integradora? Sí, y también puedes ocuparte de las que están en la plataforma. Muy bien, a ver, estoy revisando lo que me puso Samantha. Mary Shelley, no, Samantha. Lo que tienes que hacer es colocar el autor. No, Mary Shelley no es el autor de tu texto. El autor de tu texto es García. ¿Sí? Ese es el que tienes que poner. Entonces, tiene que aparecer así.
Tu paráfrasis está bien, lo que está mal son tus paréntesis. Así debe aparecer. De nada. Sigo leyendo. ¿Qué es onírico? Algo del sueño, de los sueños. 17. En la actividad 4 se tiene que hacer algo en otra lengua o solo leer. Solo leer, pero no en otra lengua. Perdón, leer en otra lengua y después en español y grabar en español. 18. Ninguna. Ok. 19. Por favor, aclararme cómo es una crítica literaria porque no lo tengo claro. Muchas gracias. Puedes ver el video que se llama Cómo analizar un texto literario. Eso está en la semana 1. Te lo recomiendo mucho. Muchas gracias. Todo fue claro. Sobre los diferentes tipos de literatura y cómo identificarlos. Vimos al principio eso. No, todo entendido. 23. En la actividad integradora, sí. 3. ¿Que es necesario justificar nuestras respuestas en solo 50 caracteres? Sí, sí es necesario. 25. Entender un poco y cómo poner las fuentes de consulta. Acabamos de explicarlo. Tengo dudas sobre lenguajes literarios. También acabamos de explicarlo. Sentido de la vida. Ve el video, por favor. Actividad 3 se envía en forma de video si quieres, pero en general no. Se envía en forma de presentación de PowerPoint o Canva o cualquier otro software. 29. Sobre las poesías que abordaremos en la actividad. No hay poesías en la actividad más que en la segunda, que es lenguas indígenas. Es un poema. Tienes que escucharlo. Su clase fue muy enriquecedora, gracias. 31. Mi duda, asesoras de las participaciones que hicimos esta sesión nos van a poner punto o el asesor. No, en realidad la que les voy a poner punto no es con su tutora, sino conmigo. Entonces ya lo expliqué. Y bueno, con eso termino las 31 preguntas. Voy a ver unas 18 más el próximo viernes a las 11 de la mañana. Y para terminar, ¿me puedes repetir, Samantha, Juliana, cómo van a hacer cómo se van a hacer acreedores a los puntos extra esta semana? Por favor, y ya con eso terminamos. Hay que mandarle la paráfrasis Ajá. y los videos, bueno, los comentarios de los videos. Muy bien, los comentarios de los videos. Perfecto. Con eso van a obtener puntos extra. Los videos para actividad integradora 3, la paráfrasis para actividad integradora 4. ¿Dudas finales? Samantha, Cristina, Guadalupe, Diana, Tere y Ángel. ¿Dudas? Sí, tengo una duda en cuanto a las citas textuales. Lo que pasa es que hay páginas web en donde son oficiales, pero no siempre traen al autor. Sí. Así que, ¿cómo le haríamos ahí para poner en el caso del apellido? Porque va el apellido, el año y ya después va en línea. Claro. Aquí, ¿qué pondría? ¿Cómo así, Cristina? Ajá. No tiene autor, entonces tienes que poner cómo se llama la institución. Prepa en línea 2022 en línea. Así lo pones. Te pongo otro ejemplo. Ese es otro ejemplo para ti, Cristina. Gobierno de México 2019 en línea. No tiene autor, solo es una institución oficial, entonces así lo pones. El nombre de la institución en Ok, lugar del autor. gracias. De nada. Leo ahora sobre los videos que vimos, le vamos a mandar los apuntes que tomamos de los videos. Así es, Tere, en tu cuaderno y con foto. Ángel, ¿me podría poner en pantalla lo que preguntó qué era, por favor? No te entiendo, Ángel. Le resuelvo la duda, Ángel, y ya nos vamos. ¿Me podría poner en pantalla lo que preguntó qué era, por favor? Es que usted preguntó qué es. A ver, déjame ver si te estoy entendiendo. ¿Esto? Pregunté qué es eso y luego pregunté qué es eso. Esta es una cita textual, esta es una paráfrasis. Y luego les pedí que ustedes leyeran esto y de este hicieran una paráfrasis, Ángel. Y aquí están los datos. Tienen que mandarme su paráfrasis por correo. Si no, puedes ver el video posteriormente. Si tienes dudas, pregúntame y yo te contesto en el chat. Si te surge alguna duda después de ver el video o te surge alguna duda en estos días, avísame, por favor.
Pues muchísimas gracias, de verdad se les agradezco porque esta serie entiendo que fue larga y ustedes tienen cosas que hacer. Gracias, Ángel. Pero les agradezco mucho su atención y su asistencia y su participación activa. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy, muy bien. Y si tienen dudas o preguntas, pues avísenme, por favor. El viernes, Ángel, nos vemos el viernes a las 11 de la mañana. Por única ocasión estaremos a las 11. Así es, Ángel. Nos vemos a las 11 de la mañana, por favor. Dime, Ángel. Entonces, el próximo viernes será a las 11, pero ya después en adelante serán a las 4:30. Sí, solamente hoy, solamente este viernes, Ángel. Ok, gracias. De nada. Nada, pues si no tienen dudas o preguntas, muchas gracias por su participación y su asistencia y nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien. Hasta luego y gracias por la Gracias. información. Gracias a ustedes.